palabra de Él fue dada y se tiene que cumplir como la dio. Fuimos edificados el domingo pasado, como dice el pastor, con tan grandes testimonios de nuestros hermanos, y sabemos que la misericordia de Dios es grande. A las visitas que nos acompañan, siéntanse en casa, están en el mejor lugar. Voy a invitarlos, amados hermanos, así como estamos de pie, a ir a 1 Corintios 3, del verso 10 al verso 15. Esta palabra el Señor me la daba con un tema y dice: el fuego revela tus cimientos. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 3, 10 hasta el 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: hermano, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oramos en el nombre del Señor para que sea el Espíritu Santo el que hable en esta tarde, amados hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Padre bendito, que los tiempos son tuyos, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, Padre, usa mi entendimiento para poder transmitirle a mis hermanos el mensaje que me has dado. Ayúdalos a cada uno de nosotros a recibir la palabra, Señor, a bien para nuestra vida, porque sabemos, Padre Santo, que tú la diste con un propósito y volverá a ti cumpliéndolo, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Quiero hablarle en este pasaje y quiero hablarle de una manera, hermano, en la cual yo me siento identificado. Quienes saben, hermanos, yo estudié la carrera de ingeniería civil en México y mi experiencia siempre fue la construcción. Por eso entiendo perfectamente lo que la Escritura a través de Pablo quiere dar a entender a la iglesia. Primeramente nos dice Pablo que hay un fundamento, y el fundamento, amado hermano, quien trabaja en la construcción sabrá que el fundamento es la parte más importante de un edificio. La parte más sólida, la parte más dura es la cimentación. Si la cimentación no es correcta, amado hermano, la casa va a colapsar, el edificio va a colapsar tarde que temprano. Pero en este pasaje, Pablo no habla de un desconocimiento. Él dice como perito arquitecto. Y quiero hablarte un poco acerca de un perito. En nosotros, en la ingeniería o en la arquitectura, el perito es un supervisor que está por encima aún del residente y de un encargado de obra o de un maestro de obra. Un perito es alguien con la experiencia suficiente para poder determinar si el cimiento que se está poniendo es correcto o no es correcto. Amén. Pablo dice que él era perito por gracia del Señor Jesucristo. Todos los que tenemos conocimiento de la palabra, que podemos tener extenso conocimiento en la palabra, podemos ser un perito, amado hermano, pero no fuimos diseñadores, porque solamente aquel que diseñó la cimentación conoce por qué la dimensionó de esa manera, por qué le dio las características que le dio, por qué fue necesario poner las varillas que tuvo que poner, porque él la diseñó. Él calculó todo para que pudiera ser correctamente elaborada. Pero un perito solo es encargado de revisar que lo que ya está establecido se cumpla. Amén. Pablo dice que él, por gracia de Dios, como perito arquitecto, estableció el fundamento.
Y él deja claro quién es el fundamento. El fundamento de la iglesia apostólica es Jesucristo. El fundamento de la iglesia apostólica no es otro más que el Señor Jesucristo, amado hermano. En esta importancia del fundamento, amado hermano, el Señor mismo nos refiere a Mateo 7 y nos dice que Él mismo, en sus palabras, quien cumple sus palabras y las pone por obras, Él lo tomará como una persona sensata, una persona prudente que edificó su casa sobre una roca. Y aunque venga ríos, aunque venga lluvia y aunque venga tormenta, esa casa no colapsará. Pero aquel que escuchó las palabras de Jesús y no las puso por obra, será como ese hombre insensato que edificó sobre la arena, que en cuanto venga la primera oleada, la casa colapsará. Aquí Pablo nos enseña, amado hermano, tomando referencia o tipificando una construcción, la importancia de saber cómo sobreedificar. Amén. Quiero hablarle acerca de estos, en este contexto, quiero hablarle de las características de un edificio. El edificio, como ya hablamos, el fundamento es la parte más importante, la fundación, el cimiento es lo más importante. Amado hermano Víctor, hay veces que tenemos que levantar la cimentación para arreglar la verdad. ¿Por qué? Porque el suelo donde fue establecido no era el correcto. No era el mejor para ese tiempo. Y el fundamento fue tan grande que lo hizo colapsar. Amado hermano, uno cuando va a edificar un edificio, primero hace estudios previos. Tiene que hacer y saber qué tipo de suelo hay en ese lugar, qué capacidad de carga tiene ese terreno, cuánta humedad puede haber en el terreno. Son un sinfín, hermano, de estudios que se tienen que hacer. Pero una vez que se es determinado todas esas características del suelo, el diseñador pone el fundamento, da las características de esos cimientos. Pablo sabía quién era el fundamento correcto para el pueblo de Israel. Él conocía perfectamente las escrituras, no era nadie que no conociera la escritura. Él era un erudito de la palabra, había crecido al lado de Gamaliel como maestro que le enseñó la palabra y la ley y quería cumplirla tal cual. Pero la palabra le fue revelada cuando conoció al Señor Jesucristo, porque las letras podían estar en un papel, pero él conoció que toda esa palabra se cumplía en el Señor Jesús. Amén. Esto es importante, hermano, porque Pablo nos empieza a dar ciertas características de un edificio. Y mire, aquí es donde nos damos cuenta que Pablo no desconocía inclusive cómo se construían las cosas. Mire, Pablo dice que el primero es el fundamento, es el cimiento, lo más importante. Pero después dice que otros edificaron encima. Nadie puede edificar encima, hermano, de una cimentación y poner otra cimentación. Ese edificio va a caer. Cuando nosotros construimos en un lugar que ya había previo otra construcción, tenemos que quitar absolutamente todos los cimientos viejos. Tenemos que desarraigar todo lo aprendido, amado hermano. Para venir al fundamento que es Cristo, tenemos que quitarnos todas esas ideas del mundo, desechar todo lo que el mundo nos sembró y comenzar un cimiento nuevo en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario, visita, que tengas que sacarte todo el fundamento que tienes del mundo y es edificarte de nuevo en este fundamento que es Cristo Jesús. Dice la palabra que otros edificaron encima. Y quiero hablarte de una característica o tres elementos principales que tiene un edificio. Primeramente, hermano, te quiero hablar de la subestructura. Una subestructura, hermano, es aquello que está por debajo y no lo vemos. Esos son los cimientos. El Señor no necesita, amado hermano, que tú digas de qué estás hecho. El Señor quiere que la gente lo vea. Es importante, amado hermano, que podamos entender lo que vemos y lo que no vemos. Lo que no vemos está dentro de nosotros, hermano. Es el fundamento. El Señor dijo, átalas a tu cuello.
y guárdalas en tu corazón. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en el corazón para poder hacerlo por obra. Amén. Dice la escritura en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro más, hermano. No puede venir otro fundamento, no puede venir otra persona y decirte que Cristo no es el fundamento de la iglesia, porque la escritura dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y si nosotros sabemos quién es autor y quién es consumador, quiere decir que es el principio de la escritura y el final de la escritura. Amén. Y quiero hablarte de estos tres elementos que tiene un edificio. La subestructura es la cimentación. Hablábamos del fundamento, que es lo más importante. Pero después dice que otros edificaron encima. Y esto es la estructura. Por eso me maravilla a mí cómo Pablo en su conocimiento conocía perfectamente bien los edificios, conocía perfectamente bien la construcción, y yo que ahora puedo entender todo lo que esta escritura quiere decir en base a la experiencia y al conocimiento que Dios me permitió, hermanos, en la construcción, me doy cuenta que Pablo decía que otros edificaron encima, pero toda edificación tiene que estar de acorde a la cimentación. Un edificio que no está anclado a la cimentación de forma correcta también va a colapsar. ¿Y sabe cuáles son los elementos de una estructura? Porque hablamos de la subestructura y ahora de la estructura. La estructura son todas aquellas columnas, aquellas cadenas, aquellas traves que podemos observar que sostienen todo el elemento estructural. Cuando alguien te dice, aquí voy a poner una columna, acá voy a poner otra columna, acá voy a poner otra columna, nosotros cuando construimos tenemos que tomar en cuenta dónde van esas columnas para poder anclarlas a la cimentación desde que están siendo construidas. Después el apóstol Pablo dice, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Y uno no entendería cuál es esta sobreedificación si acababa de decir que no se puede poner otro fundamento encima del fundamento, ¿verdad? La sobreedificación es el tercer elemento de un edificio y este es la superestructura. Y uno puede decir, la superestructura es la losa que sostiene todo. No, amado hermano, la superestructura es lo que vemos. Los ladrillos, los cimientos, todo lo que comenzamos a ver, los vanos de ventana, todo eso es parte de la subestructura. La losa, todo lo que podemos observar. Y Pablo nos advierte que cada uno de nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque los materiales son tan importantes que Pablo también los refiere en este versículo. Pablo nos habla del oro, de la plata y de piedras preciosas. Y quiero hablarle características que tiene el oro, amado hermano, la plata. Y quiero decirte por qué Pablo tomaba en cuenta estos elementos para una edificación. El oro, amado hermano, es uno de los metales más resistentes al fuego. Y ahorita vamos a hablar del fuego. ¿Por qué Pablo lo toma en cuenta como uno de los elementos importantes en una edificación? El oro es uno de los metales que soportan hasta 1045 grados de temperatura, amado hermano, sin deformarse. La plata alcanza los 475 grados sin deformarse, porque son elementos resistentes al fuego. Porque el fuego para Pablo tipificaba la prueba, lo que habría de acontecer tarde que temprano, y también tipificaba el juicio de Dios. Pablo nos habla de las piedras preciosas que en aquel tiempo eran importantes para el pueblo judío. El oro y la plata eran elementos importantes. Así fue edificado el templo de Dios. Cada uno llevaba oro, cada rey llevaba plata. ¿Por qué? Porque querían edificar del mejor elemento que había en ese tiempo para edificar una casa. Y Pablo nos dice
que el oro y la plata y las piedras preciosas son elementos que resisten la prueba, que resisten el fuego. Hoy sabemos que hay elementos, amado hermano, aquí en Estados Unidos una casa de madera se va a quemar. Usted sabe que la consume totalmente, pero lo único que queda después son los cimientos. A veces Dios permite, amado hermano, que tu edificación o tu sobreedificación, como dice Pablo, sea consumida porque no estás anclado al fundamento que es Cristo. A veces la prueba es necesaria para probar los elementos que tú estás poniendo en tu edificación. El edificio que Pablo refiere eres tú, amado hermano. Tú eres el edificio al cual Pablo está mencionando en este lugar y le dice: cada uno vea cómo sobreedifica su casa. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que estamos poniendo. ¿Qué materiales le estamos poniendo a nuestra casa? Quien edifica encima del cimiento es nuestro pastor. Es quien viene y predica aquí porque solamente está poniendo las columnas atadas al cimiento que es Cristo. Pero quien tiene la importancia de saber cómo sobreedifica somos nosotros. Y Pablo dice, porque hay oro, plata, piedras preciosas, pero también menciona la madera, menciona la hojarasca y el heno. Hermano, esos elementos no soportan ni siquiera 100 grados centígrados porque se consumen completamente. Son elementos que se van, se esfuman. Y el Señor quiere decirnos en esta tarde, amado hermano, que Dios quiere que pongas cimientos en tu corazón, en tu vida cristiana, con oro, plata y piedras preciosas. Hoy nosotros sabemos, como quienes trabajamos en la construcción, que el elemento más resistente siempre tiene que estar debajo. Siempre tiene que ser lo que sostiene todo el resto del edificio. ¿Y sabe qué pasa, amado hermano? Que cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, se exponen tus cimientos. Porque si tus cimientos no están en Cristo, amado hermano, también tus cimientos se van a consumir. Si Jesús no es el fundamento de tu vida, amado hermano, no importa cuánta paja te den aquí, cuánta madera pongan en ti, se va a consumir. Por eso la importancia de darle a la iglesia un fundamento en la cual no caiga ni se desvanezca. Ese fundamento ya fue establecido, ya lo dijo Pablo. Ese fundamento ya está puesto. La iglesia no puede venir y transgiversar todo lo que quiera cambiar del Señor. Ya está puesto, amado hermano. Pablo nos dice que aquel día la edificación será probada. Es necesario, hermano. ¿Y sabe qué es lo maravilloso del Señor? Que aun cuando estamos en el camino de la fe, vienen las pruebas para quitar aquellos elementos de nuestra vida que se van a consumir. Hay veces que creemos que una palabra nos lastimó, amado hermano, o que una palabra nos fue dicha con otra intención. Pero el Señor dice que quien está bien cimentado, aún los vientos y aún los ríos y las pruebas no lo van a mover, porque sabe en dónde está anclado, amado hermano. Usted y yo sabemos en quién hemos creído. No venimos a la iglesia apostólica por un pastor, por un hermano. Venimos a la iglesia por Jesucristo. Él es el fundamento. El verso 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Hermano, cada uno edificamos la obra. Cada uno estamos sobreedificando lo que nos estamos alimentando. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de lo que digerimos, cómo lo digerimos y con qué nos alimentamos. A veces, hermano, pasamos más tiempo viendo videos en Facebook,
Hace poco el Señor inquietaba mi corazón y me decía, necesito que profundices. Y yo no entendía en un principio la palabra, hermanos. Vino un hermano y me dio una palabra y me dice, el Señor pareciera que estás en una orilla y el Señor quiere que vayas mar adentro. Cuando entendí esto, hermano, el Señor me ha revelado muchas cosas en su palabra. Y Él me dice, ve y profundiza más en ella. Quiero que pases más tiempo estudiando la palabra. Y esto no me hace a mí más santo, hermano. Es un mensaje para mí, de parte de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar sobreedificando nuestra vida. Saber qué le estamos poniendo a nuestro edificio. Cada edificio, cada uno de nosotros, hermano, estamos compuestos por diferentes elementos. Algunos han sabido edificarse sobre el oro, sobre la plata, con piedras preciosas. Pero habemos algunos, hermano, que aún edificamos nuestra vida con madera. Aún en partes edificamos nuestra vida con el heno. Y el heno no es más que viruta, hermano, más que madera como triturada, como el aserrín. Y también dice hojarascas. Yo les quiero preguntar, iglesia, ¿cuánta seguridad tendrían ustedes si su casa estuviera edificada con pura hojarasca? Porque cualquier tormenta, cualquier prueba en nuestra vida, hermano, desbarataría nuestra vida. No es casualidad que las pruebas nos hagan más fuertes. No es casualidad que en la prueba el Señor quiere saber de qué estás hecho. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice en el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufriría pérdidas. ¿Y sabe por qué dice de pérdidas, hermano? Porque el tiempo que usted pasó en la iglesia, que no se edificó con lo correcto, fue tiempo perdido. Por eso la importancia de saber, amado hermano, cómo nos estamos sobreedificando. Nuestro fundamento ya fue establecido, es Cristo. Las columnas, los pilares, ya está siendo dado. Ahora nosotros no dejemos que una palabra, una prueba, una situación nos haga edificarnos con cosas temporales. Edifiquémonos con oro, plata y piedras preciosas, como dice Pablo. La prueba, hermana Merari, la ha hecho fuerte. Y es necesario a veces que Dios tenga que quebrar algunas cosas de nuestra vida, porque es un elemento que se consumirá tarde que temprano. Las pruebas, hermano Gil, siempre serán para revelar los cimientos que nosotros tenemos. Mientras nosotros estemos anclados a Jesucristo, hermano, no importa cuántas situaciones tengamos que pasar, vamos a prevalecer. Porque en aquel día, dice la Escritura, que el día que venga el Señor, habrá una recompensa o habrá una pérdida. Aunque la palabra de Dios no especifica cuál es la recompensa, pero sí es importante, amado hermano, que lleguemos a estar ese día delante del Señor. Ese es el objetivo de un edificio, que permanezca de pie cuando los cimientos están correctamente y la estructura está correctamente anclada a ese edificio. Porque, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted se iría a vivir a una casa donde solamente está la madera puesta?
Tendrá la cimentación y tendrá las columnas, pero en ella no hay paredes, no hay techo, no hay nada. Nadie iría a vivir a una casa ahí. Por eso es importante, hermano, que edifiquemos de la forma correcta nuestro templo. Los materiales son importantes. Los elementos siempre son importantes. Por eso Pablo los especifica de una forma ordenada. Que hay un fundamento, hay otro que edifica. Y Pablo se refería en ese tiempo a Apolos, porque en ese tiempo Apolos estaba enseñándole a la iglesia. Y él dijo: el fundamento ya está establecido. Cada uno está edificando, y eso habla de los líderes, de las personas que están poniendo elementos importantes en nosotros que van a sostener lo que nosotros vamos a edificar. No es responsabilidad de una persona cómo sobreedifica su vida, hermano. Es responsabilidad nuestra. Por eso Pablo nos advierte y nos dice: cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Con qué elementos estás edificando tu vida cristiana, hermano? Busquemos más aquellos elementos que resisten la prueba, aquellos elementos que nos sostienen más anclados a los cimientos. Busquemos aquellos materiales que van a resistir, no importa lo que venga, va a resistir. Por eso, hermano, es importante que nosotros seamos edificados en el Señor. Y es importante porque no hay otro fundamento más que el Señor Jesucristo. Pablo, en todo lo que escribe en este pasaje, todo está relacionado a que nosotros somos colaboradores de Cristo, colaboradores de Dios, edificios de Dios. Dios nos levantó, hermano, nos sacó de aquel lugar donde estábamos, pero no para quedar iguales. Nos sacó de aquel lugar para edificar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Que aquellas construcciones destruidas por el mundo, Dios les volvió a dar forma y tuvo que quitar los cimientos viejos, poner cimientos nuevos, estructuras nuevas, y de ahí edificó lo demás. Usted y yo somos la obra perfecta de Dios, amado hermano. Por eso es importante saber cómo nos estamos sobreedificando. Quiero que se ponga de pie, amado hermano. Cuán importante es tener los elementos como el oro y la plata en nuestra vida. Elementos que nos ayuden a soportar cada prueba, que nos ayuden a soportar cada una de aquellas adversidades que la vida nos presente como cristianos. Pero también cuán necesario es ir desechando aquellos materiales temporales, aquellos materiales que no nos están edificando de la forma correcta. Todos y cada uno de nosotros, hermano, somos responsables de cómo nos estamos edificando. Yo no puedo culpar, amado hermano, a nadie. No puedo decir que yo no pude llegar aquel día delante de Dios y decirle al Señor que por culpa de un hermano yo me alejé de la iglesia. Yo dejé las cosas de Dios porque alguien me hirió. Si Dios permitió que esa prueba pasara
y esa parte doliera, es una parte que Dios quiere quitar de nosotros para poner elementos que resistan la próxima vez la prueba. Porque no estamos exentos, amado hermano, de pasar pruebas, de pasar luchas como cristianos. Decía mi hermano, si alguien piensa que desde que conocemos a Cristo las cosas cambiaron, las pruebas siempre van a estar, Gonzalo. Siempre va a haber una prueba para nosotros. La diferencia es que ya no vamos solos. El Señor va delante de nosotros, abriendo caminos y sacando lo que no nos estorba. Hermano, yo sé que esta palabra no fue extensa, pero el Señor